que me da tanto gusto es poder animar a cada uno que el mejor plan que está reservado para nosotros es que un día el Señor Jesús viene por ti y por mí. Y otra cosa, para llevarnos de viaje, para llevarnos con Él. ¡Qué hermoso! Y te voy a decir, y eso es una promesa de parte de Dios. Dios le ha llamado, y por eso le hemos llamado a esta serie de mensajes acerca de el mejor día de tu vida. El mejor día de tu vida es el principio de una nueva vida en el Señor. Y por eso, pero el día de hoy lo vemos físicamente, no, como un viaje. ¿Tú lo ves? No, pero sabes de que, es más, algunos de nosotros ya tenemos el boleto de avión, ya tenemos que sabemos de que vamos a salir fuera de la ciudad. Entonces ya tenemos todo, tenemos el boleto de avión, ya estamos preparados. Por eso, el día de hoy, ya estás preparado para el viaje que no va a ser por un ratito, el viaje que va a durar una eternidad. Una eternidad que no se compara con nada de lo que hemos vivido y que Dios tiene reservado para ti y para mí. El viaje de la eternidad. Y gracias a Dios que Dios tiene preparado ese viaje. Y hemos estado hablando en las últimas 2 semanas. Hemos hablado de mi hogar restaurado. Algo que Dios quiere hacer es restaurar los planes originales de Dios para nosotros. ¿Tú crees que el plan original de Dios para nosotros es que tuviéramos enfermedades? ¿Que el plan de Dios original para nosotros es que hubiera muerte? ¿Que el plan de Dios original para nosotros es que tuviéramos todos los sufrimientos que a través de nuestra vida llevamos? ¿Ese es el plan original de Dios para nosotros? Definitivamente que no. No, ningún padre, ni siquiera decente, quiere algo peor para sus hijos. Todo padre quiere algo mejor para sus hijos. Amén. Entonces, ¿tú crees que Dios vaya a querer algo malo para cada uno de nosotros? Al contrario, Él quiere algo bueno. Lamentablemente que el hombre, tú y yo, hemos muchas veces escogido vivir vidas separadas de Dios. Y eso nos ha costado. Y eso nos ha afectado. Ahorita la pastora Becky mencionaba, qué hermoso las maravillas que hace el Señor. Qué hermoso reconocer que Dios está ahí. Pero el Señor viene. El Señor viene y quiere restaurar ese hogar para nosotros. Y en las últimas semanas hablábamos acerca de que ese hogar, número 1, 3 cosas de este hogar. Número 1, el hogar que Dios tiene reservado para nosotros no es un lugar espiritual, no es por las nubes, no es como angelitos ahí flotando en el aire. No, es un lugar físico, un lugar donde va a haber mansiones. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Es un lugar donde se nos va a asignar. Escúchame, tú ni yo podemos comprar esas casas porque esa es regalada, es dada por el Padre para cada uno de nosotros. No creas que va a ser, no todos viviendo juntos así. No, cada uno, cada familia. Vamos a tener nuestros hogares físicos. La semana pasada también hablábamos que cuando lleguemos al cielo, cuando el Señor nos lleve, de 2 formas. Si ya partimos, morimos, vamos a ser resucitados y entonces veremos al Señor. Si estamos con vida, entonces en un abrir y cerrar de ojos, nuestras vidas serán transformadas y nos encontraremos con el Señor en el aire. Escúchame, y yo se los he dicho mucho, yo creo que ya no tarda. Yo creo que ya no tarda. Yo creo que no tarda en menos de 10 años. Yo creo que yo ya estoy con el Señor y espero que tú también. Te estoy diciendo, esto ya es eminente. Esto ya viene. Y la razón que te estoy diciendo, la hora y la día, nadie la sabe. Porque dice la palabra, porque el Señor viene como un ladrón en la noche para que nosotros estemos preparados.
Pero por eso no viene, pero no sabemos la hora exacta, pero sí el Señor nos ha dado señales. Y en esas señales, de veras el Señor ya viene. Ahora qué triste que lamentablemente a lo malo se le dice bueno. En nuestra sociedad a lo bueno ahora es lo malo. Entonces es lo malo. Es muy triste. Entonces, pero vamos a tener un lugar físico donde vamos a vivir por la eternidad. También dice la palabra de Dios que cuando seamos arrebatados y lleguemos con el Señor, se van a efectuar las bodas del Cordero. ¿Cuándo has visto una boda triste? Normalmente las bodas son alegres, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay esperanza. Es una nueva pareja, una nueva familia que comienza. ¿Sí o no? Espero que he escuchado de parejas que se casan y que otras personas están apostando a ver cuánto duran. Entonces, y lamentablemente eso en ocasiones ha sucedido, sí. No podemos negar. Pero qué hermoso. Qué hermoso es una boda. Y la Biblia dice que es la unión entre Cristo y la iglesia. Y vamos a estar con el Señor para siempre. Es algo precioso. Y cuando estamos hablando de una vida eterna, estamos hablando de estar con el Señor. Yo el día de hoy te quiero decir, ¿cuál es la contraposición? ¿Qué es lo que ofrece el mundo? ¿Qué es lo que el mundo nos dice acerca del cielo? Que lo que el Señor nos está diciendo, de que vamos a tener cuerpos glorificados, de que nos vamos a unir con el Señor, de que las bodas del Cordero, está de una mansión celestial. Todo eso nos dice el Señor. Pero ¿qué dice el mundo? ¿Qué nos ofrece el mundo? Y el mundo nos ofrece, y se ha llamado uno de los libros que el mundo nos ha ofrecido, o la enseñanza que en las escuelas públicas, aún escuelas privadas, en muchas escuelas se enseña el origen del ser humano, el origen de la vida, y se le dice que el origen es el origen de la evolución. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos fuimos enseñados en la escuela que el origen de la vida es la evolución? ¿Cuántos de...? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Todos fuimos. Y yo te quiero hablar de esa contraposición, de esta teoría de la evolución. Y en esta teoría de la evolución, quiero decirte, hay 3 problemas. Y esta teoría de la evolución proviene de este libro. Si ustedes se fijan, se dice El origen de las especies, por Charles Darwin. Este libro fue escrito por este hombre el 24 de noviembre de 1859, salió publicado por primera vez este libro. Y que él describe el origen de todo, el origen de las especies, la selección natural, así le llama él, del origen de la vida. Pero de este libro, esto es lo que enseña el mundo. Y esto es lo que enseña Dios, la palabra de Dios. Y el día, no sé qué tú has creído. Amén. Pero hay otras personas que creen y dicen, no, yo creo en la ciencia. Este libro entonces, pues se ve un viejito, ¿verdad? Entonces, ha de ser muy inteligente. Y Charles Darwin. Entonces yo creo a la ciencia, porque la ciencia es lo correcto. El día de hoy yo te quiero hablar de la ciencia. De la ciencia, y precisamente hay 3 problemas con este libro, o con esta teoría de la evolución. Y el primer problema de la evolución es el problema de la complejidad. Es tan complejo. Tan complejo. En el capítulo 6 de este libro, en el capítulo 6, en la página 167 de este libro, en el segundo párrafo, Charles Darwin dice esto acerca del ojo humano. Esto es lo que dice.
Estas no son mis palabras, son las palabras de Charles Darwin. Y dice él: parece absurdo de todo punto, lo confieso espontáneamente, suponer que el ojo, con todas sus inimitables disposiciones para acomodar el foco a diferentes distancias, para admitir cantidad variable de luz y para la corrección de las aberraciones esféricas y cromáticas, pudo haberse formado por selección natural. Él mismo dice, parece absurdo que el ojo haya sido formado por selección natural. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que Charles Darwin dice. ¿Sabes cuál es la respuesta? Después que él dice, es absurdo. Dice esto: bueno, la única cosa es que con el tiempo todo puede pasar. Es lo que dice. Con el tiempo todo puede pasar. Ok. Te voy a decir. Ahora, todo lo que es científico tiene que pasar por diferentes pruebas. Número 1, si es algo científico, pruébame. Y esa declaración de Charles Darwin, ok, aún con toda lo intrincado que es el ojo humano, él dice, o sea, es obvio, pero hay una posibilidad de que pueda ser con el tiempo eso suceda. Pruébalo. No lo probó y nunca lo va a poder probar. Muy bien, algo que se prueba también se puede imitar y duplicar. ¿Dónde se puede duplicar el ojo humano? No se puede. No se puede. No se puede duplicar el ojo humano. Entonces, científicamente hablando, y aún por Darwin, o sea, el cuerpo humano es tan complejo que es imposible. Entonces, como te digo, este libro fue escrito en 1859, fue publicado por primera vez. Y entonces él mencionó esto, pero él mismo diciendo acerca de que lo complejo y que no puede comprobar científicamente de que aún el ojo humano, nada más una parte del cuerpo humano, que eso es por selección natural o aún por el tiempo, como él dice. Y después de él, hasta después que él murió, Charles Darwin, se descubrió algo que no se había descubierto antes. Es el ADN, en inglés el DNA. El ADN. ¿Y qué es el ADN? Está formado de 4 químicos. Y escúchame esto. Cada célula de tu cuerpo, cada célula de mi cuerpo tiene un código genético de 6 billones de letras en una célula. Y dentro de esa célula, en el núcleo, 6 billones de letras, ese es el código genético de cada célula de tu cuerpo. Y eso es una casualidad. O eso es por el tiempo. Cuando uno ve eso, ¡wow! Es imposible. 6 billones. 6 billones de letras de largo. Se dice que si quieres leer el código genético de 6 billones de letras en el núcleo de una célula, te tomará como 31 años para leer esos 6 billones de letras. Y de una sola célula. Y la otra célula tiene otros 6 billones. Y uno dice, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es eso! Te voy a decir, otro científico, el doctor Francis Collins, director del proyecto Human Genome, escribió en el libro El idioma de Dios, en la página 102, lo siguiente: piensa en el ADN como una escritura de instrucciones, un programa de computadora que está en el núcleo de cada célula.
para todos los que saben de computadora, es como el chip, la mente está en los chips de cada computadora. De nuestros teléfonos tiene un chip. Ese es la mente, el funcionamiento de toda nuestra computadora. Bueno, el ADN es la mente en cada célula de tu cuerpo. Y este doctor, Francis Collins, director del proyecto, menciona esto. Perry Marshall, un ingeniero en información, dijo esto: nunca ha existido un programa de computadora que no hubiera sido diseñado. ¿O conoces una computadora que de repente salió así sola? Todas las computadoras fueron diseñadas. ¿Sí o no? Y por eso dice este ingeniero, nunca he conocido una computadora que no hubiera sido diseñada. Si es un código o un programa o un mensaje dado a través de un idioma, siempre hay una mente inteligente detrás de eso. Siempre hay una mente inteligente detrás de cada computadora. Ahora imagínate la computadora en cada célula de nuestro cuerpo. Tiene que haber un ser inteligente, y ese ser inteligente no es más ni menos que nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el ser inteligente, Él es el diseñador, Él es nuestra vida. Entonces, por eso hablamos el problema que es lo complejo de nuestro cuerpo, y como complejo y por científicos. La única solución es que es Dios. Segundo problema de este libro, de la evolución, es el problema de la ciencia. El día de hoy lo escuchamos constantemente. No vamos a seguir la ciencia de las vacunas, la ciencia del proceso de la enfermedad del COVID-19, la ciencia. Y entonces, pero quiero decirte, cuando se dice la ciencia, significa toda ciencia tiene que ser probada. Todo tiene que ser probado y duplicado. Entonces, la ciencia entra en una prueba para demostrar si es correcto o no es correcto. Y el día de hoy, el problema de la ciencia acerca de la evolución. Yo te quiero leer un comentario de Anthony Flew, que él escribió en el libro Hay un Dios. Este hombre, Anthony Flew, era un ateo. ¿Qué significa ateo? Sin Dios. Un hombre que no cree en Dios. Y este hombre discutió muchas veces con C.S. Lewis, un cristiano, un teólogo, y acerca de la evolución. Pero hasta que salió el ADN, entonces este hombre, este científico, Anthony Flew, dijo esto. Y quiero que me escuchen. Esto es un comentario de él en el libro Hay un Dios. Él escribió: en el último trabajo que he visto, muestra que el presente universo físico da muy poco tiempo para esas teorías de abiogénesis. ¿Qué es abiogénesis? La formación de algo de la nada. Eso es abiogénesis. Está hablando un científico, por eso se utiliza palabras de esa forma. Dice, para hacer el trabajo, la pregunta filosófica que no ha sido contestada, él mismo, Anthony Flew, dijo esto: la pregunta filosófica que no ha sido contestada en los estudios de los orígenes de la vida es esta: ¿cómo un universo de una materia sin mente produce seres inteligentes con la capacidad de multiplicarse con un código químico, que es el ADN? Aquí no estamos tratando con biología, sino enteramente con un problema de una categoría diferente. Está hablando, wow, ¿cómo es posible que algo que es una materia, algo inerte, cómo pasar a ser un ser inteligente y que haya una multiplicación? Eso es algo distinto. Este hombre menciona Theodore N. Tamisian. Este es un hombre físico nuclear con la Comisión de Energía Atómica en Fresno, en agosto de 1959, escribió esto.
Este es otro científico de la Comisión de Energía Atómica. Y él dijo esto: científicos que enseñan que la evolución es un hecho de la vida son un fraude. No está escrito por un religioso, está escrito por un científico, diciendo, el origen de la evolución es un fraude. Y la historia que cuentan puede ser la mentira más grande contada. Cuando explican la evolución, fíjate lo que él dice, cuando explican la evolución no hay una pizca de verdad. Es una maraña de conceptos. Si existe la evolución de alguna manera, no es de la forma que lo enseñan. Científico, hablando acerca de la evolución. Eso es un fraude. Otra persona, Edwin Conklin, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Princeton, aquí en Estados Unidos, escribió en la revista Reader's Digest en enero de 1963, en la página 92, lo siguiente. Escúchame esto, mira la declaración de este hombre. La probabilidad de vida originada de un accidente es comparable a la probabilidad de hacer un diccionario como resultado de una explosión en una imprenta. Que en una imprenta explotó y todas las letras se unieron y ya formaron el diccionario. ¿Qué te parece eso? Imposible y ridículo. Y es lo que dice este científico. Así, en la teoría de la evolución es eso. ¿Cómo es posible un accidente y todos se unieron y formaron a la persona? ¿Dónde? No hay absolutamente, y está hablando de científicos. Te quiero hablar el último científico que te voy a mencionar el día de hoy. Y te estoy hablando no de teólogos o religiosos, científicos, hablando de esto. Por eso, si tú has creído esto, has creído a un fraude y una mentira. Yo no lo estoy diciendo, los mismos científicos lo dicen. Entonces, el doctor Hugh Ross, astrofísico, él cuenta esto y hace un relato. Dice él, a la edad de los 17 años, una persona, comencé a servir como director del Observatorio de la Sociedad Astronómica Real de Vancouver. También comencé un estudio privado de los textos sagrados del mundo, probando su veracidad. Ahí un científico tratando de probar la veracidad de los textos antiguos. Y dice esto, de los textos sagrados del mundo, probando su veracidad. Mi crianza no religiosa me dio la libertad de no tener ninguna predilección emocional a ningún libro en particular o creencias. O sea, no era cristiano, no era religioso, entonces no tenía ninguna inclinación. Textos de los orígenes de las religiones del Oriente. Cada uno de textos, libros, falló la prueba de la veracidad. O sea, empezó a estudiarlos científicamente y la prueba de la veracidad de que eran verdaderos falló para este astrofísico. Y eso me dio seguridad de mi escepticismo inicial, que así fue confirmado hasta que tomé la Biblia. Desde la página 1, este libro probó que era la excepción. No solo produjo cientos de declaraciones que probaron ser verdad, también anticipó miles de años acerca de la historia sociopolítica y la naturaleza de la investigación que era confirmada. Por ejemplo, anticipó la historia y las tensiones actuales del Medio Oriente. También describe las 4 características fundamentales de la cosmología del Big Bang o explosión. Y menciona, son declaraciones científicas de este astrofísico. Dice, el principio de espacio y tiempo coinciden con el principio de la materia y energía. Aquí viene esto. La expansión continua del universo desde el principio cósmico. Aquí viene esto. Lo constante de las leyes físicas. Aquí está también. Y la condición de expander las variables termodinámicas. Aquí dice esto. Y si tú puedes decir, ¿qué es todo eso? Pues yo tampoco sé, yo lo leí. Se está hablando científicos acerca de todos estos conceptos que este científico comprobó que aquí está.
Y él menciona, por casi 2 años de estudio, el poder de predicción de este libro me persuadió que debe de haber sido inspirado por aquel que sabe y guía el pasado, presente y futuro. Y me probó, especialmente a mí mismo, que la Biblia es más confiable que las leyes de física que me enfoqué en mis estudios universitarios. La única conclusión razonable que pude llegar es que la Biblia debe ser inspirada, la palabra de Dios. Científico hablando. Yo no soy un científico. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos esto, aún te voy a decir, este libro habla más de ciencia que este libro. Este libro es pseudociencia. Es una ciencia falsa. No es comprobada. Esta es la verdadera ciencia. Y esta es la palabra de Dios. Dale otro fuerte aplauso de gratitud al Señor. Entonces, te decía que hay 3 problemas con la teoría de la evolución. 1, el problema de complejidad. Ya lo describimos. Número 2, el problema de la ciencia. Los mismos científicos hablando acerca de esto. Y el tercer problema es el problema humano. Y quiero que vayas conmigo a Salmos 139, verso 13 al 18. Entonces, si la evolución es una mentira, es un fraude, mira lo que dice aquí en Salmos 139, verso 13. Aquí está hablando David diciendo esto: tú creaste, si lo pueden poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor, me lo pueden cambiar. 139, 13, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me encanta el Señor. Dice, tú fuiste el que creaste las delicadas partes internas. Te voy a decir, el corazón tiene una función. Los pulmones otra función, el hígado otra función, los riñones otra función, el páncreas otra función, el estómago, los intestinos, grueso, delgado, cada uno de los órganos masculinos, de los órganos femeninos, cada órgano tiene una función y todos están unidos. Por eso dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. No fue un accidente. Fue el Señor, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Verso 14. Y sigue diciendo, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Y es uno de los problemas, lo complejo que es nuestro cuerpo. Gracias porque soy tan complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. ¿Qué sigue, por favor? 15. Dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se te tejían mis partes en la oscuridad de la matriz. O sea, el Señor estaba presente aún en la formación de cada uno de nuestros órganos, de nuestro ser, ahí en la matriz del vientre de nuestra madre. Y luego dice esto, el siguiente versículo es precioso, dice, me viste antes que naciera. Y luego, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Él sabía que este día, el 10 de octubre del año 2021, tú ibas a estar y yo íbamos a estar aquí en Mundo de Fe McKinney. Ya está registrado en el libro. ¡Wow! Dale un aplauso de gratitud al Señor. ¡Wow! El Señor ya sabe todo, desde antes de nacer hasta dónde vamos. El Señor aquí lo dice. Cada día estaba registrado en tu libro y luego, mira esto, no dice cada día, dice cada momento fue diseñado, preparado, planeado para ti, para mí. ¡Wow! Todo, no es un aspecto de accidente.
antes de que un solo día pasara, ya tu vida está diseñada. Por eso lo que vamos a hacer en un año, 5 años, 10 años, ya está diseñado por Dios. Él ya sabe. Él ya sabe. ¿Qué sigue, por favor? Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Verso 18. Ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Entonces, ¿cuál es es que Dios es nuestro creador. No tan solo nuestro creador, nuestro diseñador. Él nos hizo, Él nos formó y Él nos hizo y nos formó para Él y por Él. Por eso ninguno de nosotros somos un accidente. Y si tú dices, es la evolución, ahorita te lo acabo de mostrar, con los mismos científicos, que eso es un error. Y si tú dices, no, pues no, yo no creo en eso, es la arrogancia más grande que uno puede tener. Porque tú ni yo podemos hacer vida. El único que da la vida es nuestro Dios. Dale ese aplauso de gratitud al Señor. Y si el Señor es el que nos da la vida, si Él es nuestro creador, hay un cielo y Él está vivo. Y eso significa que lo que dice aquí, que nuestra vida ahora vamos a estar con el Señor, es cierto. Entonces, eso significa que el cielo es nuestro verdadero hogar. La presencia del Señor es nuestro verdadero hogar. A veces decimos, sí, estamos de paso, pero pues a veces nos quedamos y creemos que aquí es toda nuestra vida. No. No, para nada. Estamos completamente de paso y, por ejemplo, en la presencia del Señor es donde vamos a radicar, donde vamos a vivir, donde es nuestro hogar completo, final, total, absoluto de nuestras vidas. Mira lo que dice Apocalipsis 22:2. Y ahora ya con esto ya voy a terminar, pero dice esto. Apocalipsis 22:2, por favor. Dice: fluía por el centro de la calle principal a cada lado del río. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén, el donde vamos a estar viviendo. Y dice, había una calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar las naciones. Está hablando de un lugar donde hay calles y donde está, y otra vez habla del árbol de la vida. Estamos en el último capítulo de la Biblia. Y al principio de la Biblia habla también del árbol de la vida. Ve conmigo a Génesis 3:22. Génesis 3:22 dice esto: luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirán si toman el fruto del árbol de la vida? Al principio de la creación de la humanidad estaba el árbol de la vida. Y dice, ¿qué sucede si comen del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Pero luego vemos al final y está el árbol de la vida. Pero una cosa, está el árbol de la vida, pero al final no está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nada más el árbol de la vida. ¿Para qué? Y con 12 frutos. Para que cada mes tiene su propio fruto. ¿Y para qué? Para que comamos. Y precisamente para vivir para siempre. Por eso el día de hoy, te voy a decir sincero, cuando una persona muere, un ser querido, pero es cristiano, ¿nos duele? Sí. Porque somos carne. ¿Hay separación física? Sí. Pero hay una esperanza y hay una seguridad. Porque Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero. Y ellos están en la presencia de Dios. Y solamente la cuestión de tiempo hasta que el Señor nos llame y también nos reunamos con ellos. Pero vamos a vivir la eternidad con el Señor y aquellos seres queridos que nos han antecedido. Entonces, por eso no es de que, se perdió todo. No,
Gracias a Dios de que somos seres eternos. El día de ayer yo me gocé porque acabamos de tener una conferencia de hombres, tanto el viernes como el sábado. Estuvo precioso. Y ayer se nos hablaba del enfoque eterno. Tenemos que enfocarnos en la eternidad. Tenemos que enfocarnos en ese viaje que ya está por venir para nosotros. Tenemos que enfocarnos. ¿Y qué significa enfocarnos? Prepararnos para la eternidad. Ahora quiero decirte, ¿qué de lo que vemos es eterno? Quiero hacerte la pregunta. ¿Estas sillas son eternas? ¿Las luces son eternas? ¿El techo es eterno? ¿El piso es eterno? ¿Qué es eterno? ¿Hay algo que ahorita estás viendo que digas es eterno? Dios es eterno, pero no lo estamos viendo físicamente ahorita. ¿Qué de lo que vemos con nuestros ojos puedes decir es eterno? Exacto. Voltea a tu alrededor, volteate a un lado derecho y al izquierdo. La persona que está a un lado es eterna. Lo único que es la pregunta para cada uno de nosotros es solamente ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Si la vamos a pasar con el Señor o si por nuestra dureza de corazón la vamos a pasar. ¿En dónde? En la eternidad, en el lago de fuego, donde ahí será el lloro y crujir de dientes. Yo no lo digo, eso es la palabra de Dios. Este es el tiempo de oportunidad. Este es el tiempo. Entonces, qué hermoso que el Señor nos tiene preparado esa mansión, ese hogar, ese lugar donde vamos a comer del árbol de la vida. Por eso el día de hoy, ¿cuáles son las instrucciones de Dios para nosotros? Porque ahorita no estamos físicamente en la presencia del Señor, estamos físicamente aquí. En la 900 North McDonald, Suite 400, McKinney, Texas, 75069. Te estoy diciendo la ubicación geográfica de este lugar donde tú estás aquí. Es la realidad, es la verdad. Aquí estamos. Pero en este lugar donde estamos, gracias a Dios, ahora antes de que partamos con el Señor, ¿cómo el Señor quiere que vivamos? ¿Y cómo quiere el Señor que vivamos? Quiero que ahora me acompañes a este pasaje que dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 15 en adelante. Mira lo que el Señor dice. ¿Dónde debemos de poner nuestro enfoque? Si te estoy diciendo enfocarnos eternamente, y el que está a tu derecha y al que está a tu izquierda son los que somos eternos. Entonces, ¿en quién tenemos que enfocar? En el de la derecha, en el de la izquierda, porque son los que nos vamos. ¿Sabes qué? ¿En quién nos debemos de enfocar? En las personas en nuestro trabajo, en las personas en nuestra familia. Y dice esto en 1 de Juan 2:15, si lo pueden poner por favor. Dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Y eso es lo que estoy tratando el día de hoy, que veamos todo lo que Dios nos ofrece, todo lo que Él nos da, lo que recibimos de Dios, y que nuestro deseo, nuestro corazón sea estar con el Señor, y que se nos quite mientras sigamos queriendo amar a este mundo, las cosas de este mundo. Las cosas nos duelen, nos afectan, nos deprimen, nos tumban. ¿Por qué? Porque estamos aquí y el Señor dice, no ames las cosas del mundo, no, nada de esto, porque precisamente no ames las cosas de este mundo, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Verso 16. Y también dice, porque el mundo solo ofrece un deseo, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Fíjate lo que dice, un deseo insaciable. ¿Cuántas veces haces algo y no es suficiente? Quieres más y nunca. Para aquellos que quieren ser ricos,
se hacen ricos y quieren más y más. ¿Y cuándo es ya que están ricos? Nunca, siempre más, más. Nunca es suficiente. Es lo que dice. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y verso 17. Y este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Por eso el día de hoy, no amemos el mundo, estamos de pasada. Gracias a Dios por nuestros vehículos, pero quiero decirte, después de un rato los vehículos se hacen viejos y ya necesitas otro vehículo. Tu casa, gracias a Dios por nuestras casas, pero hay que darles mantenimiento y luego se hacen viejas también y aún tienen que ser renovadas. Pero por eso dice el Señor ahora aquí, pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Y quiero terminar con este pasaje, Lucas 17:32. Con este pasaje termino. Y dice de esta forma: recuerden, dice, si lo pueden poner, Lucas 17:32. Dice, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. ¿Sí se acuerdan de Lot? ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Y dice, recuerden lo que le pasó. ¿Dónde vivía Lot? En la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él tenía su esposa y 2 hijas. Y aquí dice, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. ¿Sí se acuerdan lo que le pasó a la esposa de Lot? Dice esto, verso 33. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. ¿Sabe lo que le pasó a la esposa de Lot? Que salieron por medio de los ángeles para que no murieran. Ellos salieron. Y cuando Dios estaba destruyendo la ciudad de Sodoma y Gomorra, los ángeles le dijeron, no volteen atrás, no miren atrás. ¿Qué significa mirar atrás? ¿Qué significa? Mirar el pasado, mirar tu vida, mirar tus deseos. Eso. Y dice que ellos escucharon la explosión, el fuego que consumía, y la Biblia dice azufre, que llegó sobre esa ciudad y lo consumía. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Volteó. Y al momento de voltear y de ver, la Biblia dice, se convirtió en estatua de sal. ¿Qué significa? Perdió la vida. ¿Por qué? Porque aunque había salido, su corazón estaba en Sodoma. Por eso el día de hoy, ¿dónde está tu corazón? ¿En tu trabajo? ¿En tu familia? Nada más en tu esposa. Gracias a Dios por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Pero ¿sabes qué? Tenemos que orar por ellos porque cada uno de nosotros somos eternos para que estén con el Señor para siempre. Pero aquí dice, no podemos aferrarnos a esta vida. Entonces, ¿a qué nos aferramos? Al Señor. A hacer la voluntad de Dios. Entonces, el día de hoy, yo quiero terminar de esta forma y preguntarte esto. ¿Ya tienes tu boleto de avión para estar con el Señor? Te voy a decir, no se compara a las aerolíneas como Spirit. Te vas por Spirit, siempre vas a salir tarde. Disculpen por la mala promoción, pero así yo también me he quedado. Ni es por American, ni es por United o por Delta. Estamos hablando de que nuestro boleto, tú y yo no lo compramos. El Señor no lo compra por nosotros. No lo compra por nosotros. Y ya está preparado. El día que tú y yo, nuestra partida en ese avión,
porque el Señor ha comprado nuestro boleto. Yo no sé cuándo es mi partida. Tú tampoco no sabes, pero un día vamos a partir. La pregunta es eso. Ya sabes que el Señor ya compró el boleto para ti. ¿Qué significa eso? Significa que he confiado en Dios. Pero que también, ¿qué significa esto? Que ahorita, este día, tengo que agradar a Dios. ¿Y cómo agrado a Dios? Obedeciéndole. No quejándome, no criticando. ¿Cómo obedezco a Dios? ¿Cómo agrado a Dios? Esposos, todos los esposos, levanten la mano, todos los hombres esposos, levanten la mano. Gracias. Pueden bajarlo. Esposos, ¿cómo agradas a Dios? Ama a tu esposa. Entrégate a tu esposa. Pero no se lo merece. ¿Y tú sí? ¿Y tú sí? ¿Y por qué la amas? Por obediencia. El amor es una decisión y yo la amo. La palabra amor es entrega. Esposas, ¿tienes boleto? ¿Estás agradando a Dios? ¿Qué es agradar a Dios? Ama a tu esposo. Ay, pero si lo vieran, no, es que no se puede con ese hombre. Bueno, ok, pero te voy a decir algo, yo no lo escogí, tú lo escogiste. Para comenzar. Ahora te aguantas. Tú lo escogiste. ¿Y ahora qué quiere el Señor? Ámalo. Respétalo. No, pero Él no quiere nada con Dios. Y luego, no te estoy diciendo qué es lo que Dios quiere para tu vida. El boleto para ir al cielo es individual. Si tú vas a las aerolíneas aquí, tú tienes que tener el boleto individual de cada persona, aun si es un niño recién nacido, creo que es de menos de 6 meses, para estar en el regazo del padre o de la madre, pero tiene que estar incluido el nombre del niño. ¿Sí o no? En forma individual. Por eso nuestra entrada al cielo es individual. No es colectiva. Por tanto, el saber que tenemos boleto al cielo nos ayuda a no aferrarnos a esta vida y a vivir para el Señor. Por eso, por favor, deja de quejarte de tu esposo. Es que deja de quejarte y en lugar de eso, bendícelo, ámalo, respétalo, sírvelo. Otra cosa, perdónalo. Y sabes que de esa forma estás agradando a Dios. ¿Tienes algo? ¿Hay alguna persona que alguna vez ha perdido su boleto de avión? ¿Hay alguien? Levante la mano. Salió. Hay algunas personas. ¿Cómo se siente perder su boleto de avión? Hay muchas complicaciones, aparte del dinero que uno pierde. Aparte del dinero que uno pierde. No te pierdas del boleto de irte al cielo. No te pierdas. ¿Y cómo uno se lo pierde? Si uno pongan el último versículo, por favor. En lugar de agradar a Dios, tratas de agradar a ti. Y te tratas de aferrar a esta vida. Por eso dice, si se aferras tu vida, la perderás. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Entonces, esta vida, de veras, te lo aseguro, ya no tarda el Señor en venir. Tenemos que prepararnos para Él. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor.